Muchas personas creen que están haciendo lo correcto por la mañana, pero sin darse cuenta, están elevando su glucosa desde el primer momento del día. He visto esta situación innumerables veces. Alguien se despierta, prepara un desayuno que considera saludable, incluso incluye huevos, pensando que está tomando una buena decisión. Y aún así, unas horas después, su nivel de azúcar en sangre está más alto de lo que esperaba. Con el paso de los años, este pequeño error repetido cada mañana puede convertirse en un problema serio, especialmente después de los 55 o 60 años, cuando el metabolismo cambia, la sensibilidad a la insulina disminuye y el cuerpo ya no maneja el azúcar de la misma manera que antes. La diabetes y la prediabetes se han vuelto cada vez más comunes en adultos mayores, y muchas veces no es por un solo alimento, sino por la forma en que se combinan los alimentos en el desayuno. Soy especialista en nutrición clínica y llevo más de 3 décadas trabajando con personas que viven con diabetes o con riesgo de desarrollarla. A lo largo de estos años, he observado algo muy claro. El problema rara vez es un solo alimento. El verdadero problema suele ser cómo se construye el plato completo. Y aquí es donde los huevos entran en la conversación. Los huevos pueden ser una herramienta muy útil para estabilizar el azúcar en sangre, o pueden terminar formando parte de un desayuno que empuja la glucosa hacia arriba sin que la persona lo note. En este video voy a mostrarte cómo comer huevos de una manera que realmente ayude a tu metabolismo, especialmente si tienes diabetes, prediabetes, o si simplemente quieres mantener tu glucosa más estable con el paso de los años. También te explicaré 3 errores muy comunes que veo constantemente en pacientes. Errores que muchas personas repiten todos los días sin darse cuenta. Y hay uno en particular que parece completamente inofensivo, pero que puede estar afectando tu glucosa cada mañana. Así que si quieres aprender cómo transformar un desayuno común en un desayuno que realmente ayude a tu salud, quédate conmigo. Ahora sí, vamos a empezar. Después de muchos años trabajando con personas que viven con diabetes o prediabetes, hay algo que veo repetirse una y otra vez. Muchas personas creen que el problema está en un alimento específico del desayuno, cuando en realidad lo que marca la diferencia es la forma en que se construye toda la comida. Los huevos, por ejemplo, contienen muy pocos carbohidratos y son una excelente fuente de proteína. Por sí solos, rara vez provocan un aumento significativo de la glucosa. Sin embargo, aún así, hay personas que me dicen que, después de desayunar huevos, sus niveles de azúcar en sangre suben más de lo esperado. Cuando revisamos con calma lo que están comiendo, casi siempre aparecen algunos errores muy comunes que pasan desapercibidos. El primero tiene que ver con la falta de fibra en el desayuno. Muchas personas preparan un plato con huevos y quizá una pequeña porción de pan o algún acompañamiento sencillo, pero el plato casi no contiene alimentos vegetales. La fibra cumple un papel muy importante en el control de la glucosa, porque ayuda a ralentizar la absorción de los azúcares en el sistema digestivo. Cuando una comida contiene proteína, pero casi nada de fibra, el organismo puede procesar los nutrientes con mayor rapidez y eso puede generar variaciones más marcadas en la glucosa. En cambio, cuando se añaden alimentos como tomate, espinacas, aguacate o verduras frescas,
La digestión suele ser más gradual y muchas personas notan que permanecen saciadas durante más tiempo y que su energía es más estable durante la mañana. Otro error frecuente es consumir varias fuentes de carbohidratos en la misma comida sin darse cuenta de la cantidad total. A veces, cada alimento parece una pequeña porción, pero cuando se suman todos los elementos del desayuno, el resultado puede ser una carga considerable de carbohidratos. He visto muchos casos en los que el desayuno incluye huevos, junto con una tostada, algo de fruta, y quizá un yogur o algún cereal, cada uno por separado. Parece moderado, pero juntos pueden aportar fácilmente más de 50 gramos de carbohidratos. Para muchas personas con diabetes, esa cantidad puede provocar una subida notable de la glucosa. La proteína de los huevos puede ayudar a ralentizar un poco el proceso de absorción, pero no puede compensar completamente cuando el total de carbohidratos es demasiado alto. El tercer factor que suele sorprender a muchas personas tiene que ver con la cena del día anterior. La glucosa que vemos por la mañana no depende únicamente del desayuno. En algunos casos, también está influida por lo que se comió la noche anterior. Cuando la cena contiene grandes cantidades de carbohidratos, como pasta, arroz o pan en porciones abundantes, el organismo puede seguir liberando glucosa durante la noche. Esto ocurre porque el hígado libera pequeñas cantidades de glucosa mientras dormimos para mantener el equilibrio energético del cuerpo. Si la cena ha sido muy rica en carbohidratos, ese proceso puede hacer que algunas personas se despierten con niveles de glucosa más altos incluso antes de desayunar. Cuando la cena es más equilibrada, con una buena cantidad de proteína, verduras y una porción moderada de carbohidratos, muchas personas observan que su glucosa matutina se mantiene mucho más estable. Una vez que entendemos estos tres factores, resulta más fácil comprender algo importante. El problema no suele ser el huevo en sí, sino el contexto en el que se consume. Y precisamente por eso, el siguiente paso es aprender cómo utilizar los huevos de forma inteligente dentro de una alimentación que realmente ayude a mantener la glucosa bajo control. Cuando hablamos de huevos en la alimentación de una persona con diabetes o prediabetes, es importante entender algo que muchas veces se pasa por alto. Los huevos por sí solos no determinan si el desayuno será bueno o malo para la glucosa. Lo que realmente importa es cómo se integran dentro de la comida completa. Durante más de 3 décadas trabajando con pacientes, he visto que los huevos pueden convertirse en una herramienta muy útil para estabilizar la energía durante la mañana, pero solo cuando se utilizan dentro de una estructura de alimentación adecuada. Uno de los primeros puntos que siempre explico a mis pacientes es el papel de la proteína en el desayuno. Después de los 50 o 60 años, el cuerpo empieza a perder masa muscular con mayor facilidad, y el músculo es uno de los tejidos que más ayuda a utilizar la glucosa que circula en la sangre. Por esta razón, comenzar el día con una fuente de proteína de buena calidad puede ser muy beneficioso. Los huevos son una opción práctica porque contienen proteína completa y nutrientes importantes como colina, vitaminas del grupo B y antioxidantes naturales. Un huevo grande aporta aproximadamente 6 gramos de proteína, por lo que un desayuno con 2 huevos puede proporcionar alrededor de 12 gramos, una cantidad que ayuda a muchas personas a sentirse saciadas durante más tiempo.
Cuando el desayuno contiene suficiente proteína, es menos probable que aparezca hambre intensa a media mañana, lo que reduce la tendencia a consumir alimentos rápidos y ricos en azúcar. Otro aspecto importante es la forma en que se preparan los huevos. En nutrición clínica no solo importa qué se come, sino también cómo se cocina. Preparaciones muy grasas pueden cambiar el efecto metabólico de una comida. Por ejemplo, cuando los huevos se cocinan con grandes cantidades de aceite o se combinan con alimentos muy procesados y ricos en grasa, el resultado puede ser una comida demasiado pesada para el metabolismo. Esto no significa que la grasa sea siempre negativa, pero cuando se mezclan cantidades elevadas de grasa con carbohidratos refinados, el organismo puede responder de forma menos eficiente. En algunos casos, la digestión se vuelve más lenta y la glucosa puede elevarse más tarde de lo esperado, algo que confunde a muchas personas cuando revisan sus niveles después de comer. Por esa razón, suelo recomendar preparaciones sencillas que mantengan el valor nutricional del alimento sin añadir exceso de grasa. Los huevos cocidos, los huevos escalfados o los huevos preparados con muy poco aceite suelen ser opciones más equilibradas dentro de un desayuno saludable. También es importante entender que los huevos funcionan mejor cuando sustituyen alimentos altamente refinados, no simplemente cuando se añaden a una comida que ya es muy rica en carbohidratos. Este es un detalle que marca una gran diferencia. Imaginemos dos tipos de desayuno. En el primero, una persona come 2 huevos, pero además incluye grandes cantidades de alimentos refinados, como varias rebanadas de pan blanco o productos muy procesados. En ese caso, el huevo está presente, pero el conjunto de la comida sigue teniendo una carga alta de carbohidratos que puede provocar un aumento considerable de la glucosa. En el segundo caso, la persona utiliza los huevos como base de la comida y acompaña el plato con alimentos naturales, como verduras o pequeñas porciones de carbohidratos complejos. En este contexto, el desayuno suele aportar más equilibrio entre proteína, fibra y energía sostenida. Otro punto interesante tiene que ver con el momento del día en que se consumen los huevos. Muchas personas descubren que cuando el desayuno contiene proteína suficiente, la energía se mantiene más estable durante las primeras horas del día. En lugar de sentir un pico rápido de energía, seguido de cansancio o hambre, la liberación de energía es más gradual. Esto puede ser especialmente útil para personas que notan que su glucosa fluctúa mucho por la mañana o que sienten hambre poco tiempo después de desayunar. Un desayuno que combine proteína, fibra y una cantidad moderada de carbohidratos suele ayudar a evitar esas oscilaciones. En consulta he visto casos en los que pequeños cambios en el desayuno producen diferencias notables en cómo se siente la persona durante el resto de la mañana. Cuando el desayuno se basa principalmente en carbohidratos rápidos, algunas personas sienten hambre nuevamente en apenas 1 o 2 horas. En cambio, cuando el plato incluye proteína suficiente, muchas veces la saciedad se prolonga durante 3 o incluso 4 horas. Por eso suelo decir a mis pacientes que el huevo no debe verse simplemente como un alimento más dentro del plato, sino como una pieza central que ayuda a equilibrar el desayuno. Cuando se utiliza de esa manera con preparaciones simples, acompañado de alimentos ricos en fibra y sin excesos de carbohidratos refinados,
El huevo puede convertirse en un aliado interesante dentro de una estrategia de alimentación para mantener la glucosa más estable. Y una vez que entendemos estas bases, la siguiente pregunta es muy práctica. ¿Cuáles son algunas formas sencillas de comer huevos que realmente funcionen bien dentro de este tipo de alimentación? Eso es exactamente lo que veremos a continuación. Una vez que entendemos cómo deben integrarse los huevos dentro de una alimentación equilibrada, la siguiente pregunta suele ser muy práctica. ¿Cómo se pueden comer de una forma sencilla que realmente ayude a mantener la glucosa más estable? Después de muchos años trabajando con pacientes, he comprobado que no es necesario seguir recetas complicadas ni dietas estrictas. Lo que suele funcionar mejor son formas simples de preparar los huevos acompañados de alimentos naturales que aporten fibra y nutrientes. Una de las opciones más suaves y fáciles de digerir es el huevo al vapor. Este método es muy utilizado en diferentes culturas porque permite cocinar el huevo sin añadir grasas innecesarias. La textura queda ligera y el alimento mantiene bien sus nutrientes. Algunas personas preparan los huevos al vapor mezclando ligeramente el huevo con un poco de agua o caldo suave antes de cocinarlo, lo que da como resultado una consistencia muy delicada. En muchos casos, este tipo de preparación se puede acompañar con verduras suaves como calabacín champiñones o pequeñas cantidades de cebolla. La combinación aporta proteína, volumen y fibra, algo que ayuda a que la digestión sea más gradual y que la energía se libere de forma más estable durante la mañana. Otra forma muy práctica de incluir los huevos en el desayuno es el huevo cocido, acompañado de verduras frescas. Esta es probablemente una de las opciones más simples, pero también una de las más equilibradas. Un plato con 1 o 2 huevos cocidos junto con alimentos vegetales como tomate, aguacate o hojas verdes crea una combinación interesante de proteína, fibra y micronutrientes. Muchas personas descubren que este tipo de desayuno les permite mantenerse saciadas durante varias horas. Cuando el plato incluye alimentos vegetales, la fibra ayuda a ralentizar la digestión y a evitar cambios bruscos en la glucosa. La tercera opción que suelo recomendar dar en consulta combina huevo cocido con una pequeña porción de frutos secos naturales. Esta combinación funciona bien porque aporta 2 tipos de nutrientes que favorecen la saciedad proteína y grasas saludables. Frutos secos como almendras, nueces o avellanas contienen grasas insaturadas y pequeñas cantidades de fibra, lo que puede ayudar a mantener una sensación de energía más estable. En este caso, no se trata de grandes cantidades. Normalmente una pequeña porción es suficiente para complementar el plato. El objetivo no es añadir muchas calorías, sino crear un equilibrio nutricional que permita que el desayuno sea más completo. Lo interesante de estas 3 formas de comer huevos es que comparten algunos principios importantes. En primer lugar, todas se basan en preparaciones simples sin exceso de aceite ni ingredientes ultraprocesados. En segundo lugar, los huevos no aparecen solos, sino acompañados de alimentos que aportan fibra o grasas saludables. Y finalmente, estas combinaciones ayudan a construir un desayuno que proporciona energía gradual en lugar de provocar cambios rápidos en el azúcar en sangre. Cuando el desayuno contiene proteína suficiente y alimentos naturales que ralentizan la digestión, muchas personas
notan que su apetito se mantiene bajo control durante la mañana. Esto reduce la necesidad de consumir productos rápidos o muy azucarados a media mañana, algo que suele ser una de las principales causas de las subidas de glucosa a lo largo del día. Pero hay otro detalle que muchas personas pasan por alto. Incluso cuando el plato principal del desayuno está bien construido, la bebida que lo acompaña puede cambiar completamente el efecto de la comida. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Hay un detalle que muchas personas pasan por alto cuando hablan de su desayuno. Se concentran en los alimentos sólidos. Revisan si el plato tiene proteína o fibra, pero olvidan completamente la bebida que acompaña la comida. Y en muchos casos, esa bebida puede cambiar de forma importante la respuesta de la glucosa en el organismo. Una situación muy común ocurre cuando el desayuno incluye huevos, que son una fuente de proteína, pero la bebida contiene una cantidad significativa de azúcar añadido. Esto sucede con bebidas que muchas personas consideran inofensivas, como ciertas bebidas lácteas saborizadas o bebidas calientes con cacao azucarado. El problema no está únicamente en el sabor dulce, sino en la velocidad con la que los azúcares líquidos se absorben en el cuerpo. Cuando el azúcar se encuentra disuelto en una bebida, el organismo puede absorberlo más rápidamente que cuando forma parte de un alimento sólido que contiene fibra o grasa. Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo sencillo. Una taza de bebida láctea con cacao azucarado puede contener fácilmente entre 18 y 25 gramos de azúcar, dependiendo de la marca y la preparación. Esa cantidad es similar a la que se encuentra en varios alimentos dulces, pero al estar en forma líquida, el cuerpo la absorbe con mayor rapidez. Si una persona desayuna huevos que prácticamente no contienen carbohidratos, pero acompaña la comida con una bebida de este tipo, el organismo puede experimentar un aumento rápido de glucosa, debido principalmente a la bebida, no al plato principal. Este efecto puede resultar confuso para muchas personas. Algunas revisan su glucosa después del desayuno y asumen que los huevos fueron el problema, cuando en realidad el factor que más influyó fue la bebida que acompañaba la comida. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es que muchas bebidas dulces no generan la misma sensación de saciedad que los alimentos sólidos. Esto significa que una persona puede consumir una cantidad considerable de azúcar en una bebida sin sentirse realmente satisfecha, lo que facilita que el total de carbohidratos del desayuno aumente sin que la persona lo perciba. Por esta razón, cuando se busca mantener una glucosa más estable durante la mañana, suele ser recomendable elegir bebidas más simples que no aporten grandes cantidades de azúcar. Opciones como café sin azúcar, infusiones o simplemente agua pueden acompañar el desayuno sin modificar de forma significativa el equilibrio de la comida. Pequeños cambios como este pueden parecer simples, pero en muchos casos ayudan a que el desayuno funcione de una forma mucho más equilibrada para el metabolismo. Y después de revisar estos puntos, vale la pena resumir lo más importante para que puedas aplicar estas ideas de forma práctica en tu vida diaria. Después de revisar todo lo que hemos hablado, me gustaría terminar con una reflexión sencilla que suelo compartir con muchas personas que se preocupan por su glucosa.
En mi opinión profesional como especialista en nutrición, los huevos no son el problema en la mayoría de los desayunos. De hecho, cuando se preparan de forma simple y se combinan con alimentos naturales como verduras o pequeñas porciones de grasas saludables, pueden formar parte de una comida equilibrada que ayude a mantener la energía más estable durante la mañana. Lo importante no es centrarse en un solo alimento, sino observar cómo se construye todo el desayuno. Pequeños cambios como añadir fibra, moderar los carbohidratos o evitar bebidas con mucho azúcar pueden marcar una diferencia importante con el tiempo. También me gusta recordar algo que muchas veces olvidamos. La salud no depende de una comida perfecta, sino de hábitos consistentes a lo largo de los días y los años. Un desayuno más equilibrado puede ayudar a reducir las subidas bruscas de glucosa, mejorar la saciedad y facilitar que el resto del día sea más estable para el organismo. Dicho esto, es muy importante hacer una aclaración responsable. La información que comparto aquí está basada en material educativo y en la recopilación de datos provenientes de fuentes científicas y médicas reconocidas, y tiene como objetivo ofrecer orientación general sobre nutrición. Sin embargo, este contenido no sustituye una evaluación médica individual, ni debe considerarse un diagnóstico o tratamiento. Cada persona tiene un metabolismo diferente, antecedentes médicos distintos y necesidades específicas. Por eso, si tienes diabetes, prediabetes o cualquier problema relacionado con la glucosa, lo más recomendable es acudir a un médico o a un profesional de la salud cualificado. Ellos podrán evaluar tu situación particular, revisar tus análisis y ofrecerte un plan adecuado para tu caso. La información puede ayudarte a entender mejor tu salud, pero el diagnóstico y el tratamiento siempre deben realizarse con la orientación directa de un profesional médico.